hemos venido hoy precisamente a adorar a nuestro buen y maravilloso Señor. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y hago parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy continuamos con la segunda parte de esta serie maravillosa de Navidad. Hemos enfocado nuestros estudios en personajes clave en este tiempo precioso de la Navidad. Así que hoy nos vamos a enfocar en la vida de José. Precioso nombre, amén. Sabía que sí. Muy bien, queremos también dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en nuestras sedes globales, en internet y también en nuestras sedes locales, especialmente los que están allí en West Kendall, Redland, Homestead y también todos aquí en Palmetto Bay. Vamos a dar un aplauso a todas las personas que nos acompañan. Gloria al Señor. Muy bien, para dar inicio quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 18. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José. Imagínense los planes, compromiso, va a haber una boda hermosa. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido. Oh, gran desvío. Algo pasó. Por la obra del Espíritu Santo, versículo 19. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Muy bien, y hoy quiero iniciar contándoles una historia de algo que me sucedió en 1995. Yo tenía 17 años. Para ponerlos en contexto, quiero contarles que mi esposa y yo nos conocimos en Colombia, pero mi esposa creció en el estado de Nueva Jersey. Ella se traslada a Colombia para terminar la secundaria y nos conocemos allí. Una vez que nos graduamos, ella regresa a los Estados Unidos, se va a vivir otra vez al estado de Nueva Jersey. Yo vine unos meses después, pero antes de yo radicarme en Nueva Jersey, estaba en la ciudad de Miami. Así que decidí ir a visitarla. Esta es una foto de mi esposa y yo a los 17 años. Sé que ustedes dirán: wow, pero no ha cambiado, pastor. Qué cosa tan tremenda. ¿Cuál es la clave de la eterna juventud? Después se las doy. Entonces yo decidí pegarme un viajecito para verla antes de irme a vivir definitivamente a Nueva Jersey. Bueno, mi esposa tenía una amiga cuyo novio me dejó quedar en su casa mientras yo estaba en esos días allá en Nueva Jersey. Entonces yo me encontré con él y él me explicó cómo llegar a la casa de él. La clave, la meta y el plan era que yo llegara al supermercado King's en una ciudad llamada Cresskill. Así que este supermercado era mi plan, esa era mi meta final. Así que todo estaba dado, se me explicó cómo ir, qué bus tomar, cómo hacer todas las cosas para llegar a la casa. Así que el primer día nos fuimos de paseo con Karina, nos fuimos a Nueva York y paseamos delicioso. Y llegó la hora de regresar a la casa donde yo me estaba quedando. De hecho, tengo conmigo el horario oficial de la ruta 166 que tenía que yo tomar en 1995 para que este bus me llevara al lugar llamado Cresskill. Así que según el plan de este horario, decía que a las 4 de la tarde yo debía estar en una estación del bus, en un lugar donde yo conocía, para subirme al bus y bajarme luego 30 minutos después. Así que lo hicimos de esa manera. Mi novia y yo, en ese momento solo mi novia, ahora mi esposa, nos dirigimos a la estación del bus. Me subí a las 4 de la tarde, esperé a las 4:30 a que parara. Resulta que no paró a las 4:30. Tampoco paró a las 4:35, no paró sino hasta las 4:40. Así que yo ya estaba angustiado, me dirigí rápidamente al frente del bus, le dije al chofer: bueno, señor, yo tenía planeado bajarme a las 4:30 en medio de Cresskill. Y él me dijo: joven, esta ruta de las 4 de la tarde toma un desvío y no entra a Cresskill, sino que toma la ruta express y se dirige directamente a la siguiente ciudad. Entonces lo mejor es que se baje aquí y mire cómo se devuelve. Bueno, así lo hice, me bajé, pero el problema es que en la zona donde me bajé estaba simplemente llena de casas y casas y casas y casas. No había comercio, no había almacenes, no había nada.
y ojalá hubiese sido una autopista recta hacia donde yo tenía que dirigirme, pero en cada esquina había un desvío, de repente ese lugar no tenía salida, me tocaba dar la vuelta. Me dieron las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, las 7 de la noche, y yo caminaba en trayectos, corría. Ahora, recuerden, estamos en 1995, yo no tenía un celular, pero en el camino yo me encontraba con los famosos teléfonos públicos. Sé que para algunas generaciones jóvenes no saben qué es esto, pero bueno, esos eran teléfonos que habían en la calle. Y yo tenía una tarjetica prepago que uno compraba con un saldo y uno la podía usar. Pero a medida que yo iba encontrando un teléfono, yo llamaba a Karina y le anunciaba y le explicaba en dónde estaba o dónde creía estar, porque estaba más perdido. Y ella, obviamente llena de angustia, ella me daba ánimo, seguía caminando. Finalmente a las 8 de la noche hice la última llamada porque la tarjeta se acabó. En ese momento yo ya estaba lleno de frustración. ¿Cómo es posible que un desvío me haya llevado a estar absolutamente perdido? ¿Cómo es posible que yo haya quedado ahora en angustia, en temor? Estaba preocupado, estaba lleno de ansiedad, estaba lleno de frustración. Bueno, llegó las 9 de la noche, las 10 de la noche, las 11 de la noche, y solo encontré por allá una banca en un parque. Solo, oscuro. Eso parecía la escena de una película de terror. Solo faltaba un loco con un hacha detrás mío para que el escenario fuera perfecto para una película de Halloween. Pero en ese momento yo miro hacia un lado del parque y vi por allá una luz y vi que había una tienda. Así que voy corriendo a esa tienda. Era una licorera, ya eran las 11 de la noche. Les pedí ayuda para llamar un taxi. Ellos llamaron. Resulta que la empresa dijo: no hay taxis en este momento en la zona. Y en ese momento ya estaban cerrando la licorera. Me devuelvo yo a la banca del parque, todo oscuro, empezó a llover, ya eran casi las 11:30 de la noche. Y yo fui criado como el típico macho latino que no llora, pero yo ya estaba a punto de llorar, que no sabía qué hacer. Y dije: me va a tocar dormir en esta banca, mojado, y esperar a que amanezca porque no tengo de otra. Esta historia me lleva al punto de, casi llorando, veo unas luces por allá a la distancia. Así que me acerco corriendo hacia donde estaban esas luces, veo venir y era un bus. Así que para el bus y yo me subo en este bus. Le digo al Señor: mira, estoy perdido, necesito llegar al supermercado Kings en Cresskill, pero estoy perdido. Me dijo: tranquilo, yo paso por ahí. Me volvió el alma al cuerpo, me volvió la esperanza, me volvió la alegría. Me subí, me senté y yo pensé que el hombre me iba a avisar. Después de un rato le pregunto: disculpe, señor, ya vamos a llegar al supermercado Kings. Me dijo: ay, se me olvidó. Pero me dijo: pero tranquilo, usted se baja, camine por la carretera y ahí va a llegar a unos 20-30 minutos. Bueno, quiero traer toda esta historia a la enseñanza de hoy, porque esto es precisamente una ilustración de lo que es nuestra vida. Porque de la misma manera como yo planeé ese viaje, como yo planeé ese trayecto, y un desvío me sacó del plan que yo tenía y me llevó a la frustración, a la angustia, a la desesperanza, de la misma manera la vida es como un viaje. Es como un viaje en el cual vamos y nos enfrentamos a veces a desvíos inesperados que nos dejan angustiados, que nos dejan llenos de desesperación, llenos de ira, llenos de dolor, llenos de temor, y como que no tenemos esperanza. Por eso quiero compartir con ustedes la idea principal del mensaje de hoy, y es: los desvíos en una vida de obediencia son la ruta de la voluntad de Dios. Se los voy a repetir para que tome nota. Los desvíos en una vida de obediencia son la ruta de la voluntad de Dios. Quiero animarlos a que descarguen también la aplicación de CF Miami, donde pueden tomar apunte y ahí quedarán grabadas sus notas. Muy bien, quiero entonces tomar 3 ideas, 3 pensamientos, porque ustedes escuchan esta idea principal, escuchan esta historia y dicen: bueno, pero ¿cómo puedo yo
enfrentar esos desvíos de la vida, cómo puedo comprenderlos correctamente, cómo puedo superar esas circunstancias inesperadas que me dejan en semejante angustia. Bueno, precisamente eso es lo que vamos a hablar en el mensaje de hoy a la luz de Mateo capítulo 1, versículo 18. Así que tomen nota con el punto número 1. Esta es la primera idea de lo que ustedes necesitan entender cuando se enfrenten en desvíos inesperados. Y por cierto, el mensaje de hoy le he titulado Desvío, Dios obrando. Muy bien, entonces el primer punto es: los desvíos de Dios son diferentes a cuando yo me desvío. Lo que vamos a hablar hoy aplica a aquellas personas que están haciendo todo bien y las cosas les salen mal. Porque es fácil entender cuando yo hago las cosas mal y las cosas me salen mal. Es fácil entenderlo. Lo hago mal, pues me sale mal. Pero ¿qué pasa cuando lo hago bien y me sale mal? Miremos lo que nos dice también acá Mateo capítulo 1 versículo 18. Dice acá: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida, miren los planes preciosos, comprometida para casarse con José. Bueno, quiero contarles un poquito acerca de este evento, este momento, porque esta narrativa nos habla del nacimiento virginal de Jesús, pero me quiero enfocar en lo que esto significó para José. Vamos a pensar por un momento, varones. Los hombres judíos en el primer siglo se casaban más o menos a los 18 años. Obviamente José estaba en un momento especial de su vida porque ya tenía la mujer con que iba a compartir el resto de su vida. Este hombre estaría en esa etapa de hacer esos planes maravillosos, esos planes profesionales. Él era un hombre que lo describe la Biblia con una palabra griega, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, teknón, que puede ser carpintero, pero también puede ser el que trabajaba la piedra, pero también puede ser el que era un constructor, un contratista. Entonces, él era aquella persona que puede construir con madera, con piedra, con diferentes elementos. Entonces seguramente él ya tenía un plan para construir la casa para esa esposa, tendría planes de tener sus hijos, tendría planes de entrar en esa etapa de la edad adulta donde sería respetado por la comunidad. Tenía muchísimos planes muy especiales. Ese es uno de los momentos más especiales de la vida. Yo recuerdo cuando estaba comprometido. El gozo, la expectativa, los planes son maravillosos. Ahora, para que entendamos un poquito cómo funcionaba un matrimonio en el primer siglo, tengo que contarles que en ese contexto judío un matrimonio tenía tres etapas. La primera se le conocía como el shidujin. El shidujin era un contrato nupcial. Entonces, se reunían los padres del novio y los padres de la novia y hacían un contrato en donde se dejaba por escrito los acuerdos del matrimonio. Ese era el shidujin. Luego venía el erusin. El erusin era el compromiso ya formal. Resulta que el compromiso duraba más o menos un año. Durante ese tiempo, el novio se iba a preparar un lugar para vivir con su novia. Él se iba a preparar ese lugar especial. La novia, mientras tanto, se enfocaba en construir y preparar su vestido, su atuendo de bodas para estar lista, para estar preciosa, para estar hermosa para el día en que el novio llegara sorpresivamente, porque no era exactamente en un año, sino más o menos. Entonces el novio a veces venía antes, a veces venía después. Entonces en una boda judía era muy especial porque el novio llegaba en un momento sorpresivo. Y cuando el novio llegaba, se anunciaba la venida del novio con el toque del cuerno del carnero, que se conoce en hebreo como el shofar. Entonces cuando sonaba el shofar, ya se sabía, llegó el novio. Y generalmente lo hacía de noche, generalmente para que fuera más especial. Entonces la novia tenía que tener lámpara lista para, una vez que llegara el novio la llevaba a la casa de su padre. Y allí entonces hacían la celebración. Y quiero hacer un paréntesis aquí de lo que estamos hablando, porque esto es precisamente lo que Jesús hace. Jesús vino la primera vez para ofrecerse a sí mismo como la dote nupcial, como esa garantía que daba el padre del novio al padre de la novia, para garantizar que la novia iba a tener una provisión si algo sucedía. Esa dote nupcial se conoce en hebreo como mojar.
Entonces, ese mojar, esa dote nupcial, ese pago por la novia, es Cristo mismo. Él se dio a sí mismo como pago, como garantía. Había algo lindo también, y es que el novio le daba un regalo directo a la novia de parte de él. Es como el anillo de compromiso de hoy día. Y ese regalo se llamaba matán en hebreo. Entonces el novio le daba un regalo especial, y ese regalo que Jesús nos dio fue su Santo Espíritu. Y él se fue a preparar lugar en la casa del Padre para que cuando venga por segunda vez al sonido de trompeta, cuando el ángel anuncie la venida de nuestro Señor, él vendrá por su novia, los que hemos creído en él, y nos llevará a la casa del Padre para que estemos con él por siempre. Esto merece un aplauso porque es maravilloso pensar en la gracia de Dios para con nosotros y ver lo lindo que Él expresa su amor hacia su iglesia. Muy bien, cierro paréntesis. Volviendo a la historia de José, José se encontraba entonces en este momento especial. En este momento especial. Ahora, la diferencia en esa etapa de erusín, en esa etapa de compromiso con el día de hoy, es que hoy día se rompe el compromiso muy fácil, se devuelve el anillo y hasta luego. Pero en ese tiempo, esa etapa de erusín, una vez que se había entrado en un compromiso legal, ya hacía parte del matrimonio. Es por eso que en el versículo 19 se le llama a José el marido de María, aunque estaban solo comprometidos. O sea, ese compromiso solo se podía romper con el divorcio. O sea que el desvío que se encuentra aquí José, en este desvío de la vida, había hecho todo bien, tenía a su novia en santidad. En ese periodo de compromiso no se debían tener relaciones sexuales. En ese periodo de compromiso no vivían juntos todavía. Y José lo había hecho todo conforme a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Él había hecho todo conforme a la cultura. Y seguramente José dijo: Señor, pero ¿cómo así? Yo he sido justo. Y así lo describe la Biblia, un hombre justo. Yo he sido recto, Señor. Yo no he tocado a María. ¿Por qué tú permites que ahora ella termine en embarazo? Es increíble que yo esté enfrentando esta situación, Señor. Y de pronto tú te encuentras en una situación particular en tu vida. Quizás no con tu comprometida, con tu prometida, con la mujer con que te has comprometido, o con el hombre que te has comprometido, mujer. Pero de pronto estás en una situación donde tú has hecho todo bien y no sabes por qué estás experimentando tantas dificultades. Miremos el versículo 18 una vez más. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Vamos a ponernos un momentico en los zapatos de José. ¿Cómo se sentirían, varones, ustedes? Están comprometidos, tienen los planes, todo está listo, y su prometida les dice que está embarazada y les dice que es del Espíritu Santo. ¿Qué dirían los varones? Ah, bueno, mi amor, menos mal, gloria a Dios. Bueno, pues lo mismo que ustedes piensan es lo que pensó José, porque nunca había sucedido. ¿Cuál Espíritu Santo? Pero por favor, María, ¿con quién crees que estás hablando? Obviamente eso no va a pasar, nunca ha pasado, es absurdo. Y en ese momento llega José a un desvío inesperado en su vida. Un desvío que arruina todo. Algo inesperado, terrible. Y luego nos dice, miren acá el versículo 19. Entonces José, su marido, recuerden, ya era un vínculo que solo se disolvía con el divorcio. Siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Ahora quiero contarles que en Deuteronomio capítulo 22, versículos 20 en adelante, se habla que cuando una mujer comprometida adulteraba, ella debía ser apedreada junto con el hombre que adulteró. Pero para el primer siglo los judíos ya estaban más laxos en la aplicación de la ley, no eran tan estrictos. Entonces ellos tenían dos opciones en casos como estos para no apedrear a la mujer. Una era denunciarla públicamente. Esta mujer adulteró de tal manera que la vergüenza social caería sobre ella de por vida. Ningún hombre la tocaría jamás, porque ¿quién va a querer casarse con una adúltera? Entonces ella viviría en vergüenza, ella viviría con el señalamiento de la sociedad.
La segunda opción, aparte de señalarla públicamente, que fue lo que no quiso hacer José, era dejarla en secreto, o sea, divorciarse de ella secretamente. Y esto se hacía con solo 2 testigos y no era necesario anunciar o divulgar la razón por la cual se efectuaba el divorcio. Entonces, José siendo un hombre justo, José siendo un hombre que amaba a Dios, él no deseaba el mal para María, aunque imagínense el dolor del corazón de José al saber que su esposa estaba, su prometida próxima esposa estaba embarazada. Pero aún así, él no quiso denunciarla públicamente y por lo tanto quiso hacerlo en secreto. Cuando hacemos las cosas mal, es normal tener malos resultados, es fácil entender esos malos resultados y de pronto tú te encuentras en el momento en que te encuentras, en la circunstancia en que te encuentras, porque hiciste las cosas mal. Pero si tú no has hecho las cosas mal, como José, si lo has hecho todo correctamente y te enfrentas a estos desvíos que no entiendes el por qué, que no sabes por qué, es cuando entonces la vida de José se encuentra con nuestra vida y tiene una aplicación directa para nosotros. De pronto, tú eres un hombre o una mujer que se han guardado sexualmente, que no han entrado en fornicación, que no han estado adulterando, que no han estado en impureza sexual, que se han guardado para el Señor, para su futuro esposo, su futura esposa, pero aún así no encuentras una persona con quien casarte. Pero tú miras y tus amigos y tus amigas adúlteros, fornicarios todo el tiempo, promiscuos, y ellos sí encuentran a quien amar. Y te preguntas, ¿por qué, Señor, si lo he hecho todo correctamente? De pronto tú has sido una persona generosa con la obra de Dios, has dado fielmente, has dado con sacrificio y de repente te has quedado sin empleo y no entiendes por qué, si lo has hecho todo bien, ahora te encuentras sin empleo. De pronto tú criaste a tus hijos en el evangelio, tú los criaste para que sirvieran a Dios, pero de repente se han apartado y hoy son hijos rebeldes. Y te preguntas, ¿por qué, Dios mío? Si yo hice todo lo que me pediste. Quizás has sido un buen administrador de tu cuerpo, has comido bien, has hecho ejercicio, has hecho todo lo que debes hacer. Y ahora te llaman del doctor a decirte que los resultados salieron mal, que tienes una enfermedad, que tienes una situación médica delicada. Y tú te preguntas, ¿por qué si tú has hecho todas las cosas bien? De pronto tú eres una persona recta, justa, fiel, pero la persona que amas te ha sido infiel. De repente algún familiar te ha robado, te ha traicionado y no entiendes por qué. Los desvíos de Dios son diferentes a cuando yo me desvío. Recuerda, es el punto 1 que estamos tratando. Un desvío de Dios es cuando las cosas inesperadamente cambian de rumbo a pesar de que yo he hecho todas las cosas bien. Es cuando te encuentras en una situación que no es consecuencia de tu mal obrar, sino que es una situación que tú no tienes control, que no entiendes, no sabes por qué. Entonces, cuando eso sucede, eso es un desvío de Dios. Pero te quiero decir que en medio de esos desvíos, Dios está obrando. Así que hay diferencia entre los atajos que decidimos tomar y los desvíos que son guiados por la mano de Dios. Recordemos la idea principal. Los desvíos en una vida de obediencia, no de desobediencia, sino de obediencia, son la ruta de la voluntad de Dios. Así que la segunda verdad que quiero compartir con ustedes hoy es: los desvíos de Dios muestran su plan soberano. Ya vimos la diferencia entre un desvío de Dios y un desvío mío. Ahora vamos a ver cómo los desvíos de Dios demuestran su plan soberano. Miremos lo que nos dice aquí Mateo capítulo 1 a partir del versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, o sea, José estaba pensando en la infidelidad de María, como él la veía, está embarazada. Se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. O sea, no temas casarte con ella. No temas llegar a la última etapa del matrimonio. Recuerden, la primera era Shidujin,
La segunda era erusin, que era el compromiso, y finalmente era nisuin. Y ese era el compromiso, el matrimonio. No temas recibir a María por tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y luego nos dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, que significa Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál era el objetivo de este desvío en la vida de José? El objetivo era que se cumpliera la voluntad de Dios, el plan de Dios, para que Dios fuera exaltado, para que Dios fuera glorificado, para que nosotros fuéramos beneficiados. Y eso es lo que nos dice aquí. La meta principal de ese desvío era que el mundo tuviera un Salvador, que el mundo tuviera el perdón de pecados a disposición. Eso es lo que Dios quiere. Y de repente, si tú te preguntas ¿qué está haciendo Dios en esta situación? ¿Qué está haciendo Dios en este desvío? Es que Él quiere que tú te acerques cada vez más a Él. Mateo en su primer capítulo quiere dejar claro que Jesús es el Mesías prometido, es el que se merece la adoración, porque Él es el rey que vendría del linaje de David, como había sido profetizado. Él quiere demostrar que Jesús es el único que nos puede dar salvación, porque no nace de un hombre, sino nace de simiente de mujer, como lo dice Génesis, que vendría aquel que heriría a la serpiente, pero era la simiente de la mujer, no de hombre y mujer. No se vayan a perder el mensaje de Navidad, porque voy a estar hablando de Isaías 7:14. Así que en Nochebuena, 24 de diciembre, los espero en nuestras sedes donde tendremos los servicios en español. Pero lo que Dios quería mostrar a través de todo esto era que su misericordia, su bondad iba a ser desplegada, iba a ser manifiesta a través de este nacimiento virginal, porque solamente el Hijo de Dios puede perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna, llevarnos al Padre y permitirnos estar con Él por siempre. Así que Dios le deja saber a José que todo esto hace parte de su plan. De repente Dios no nos deja saber a nosotros, y ahí es donde necesitamos un tercer paso, que es el que voy a compartir en un momento con ustedes. Pero lo que quiero decirles es que los desvíos de Dios están garantizados por su soberanía. Ahora, soberanía significa imperio, mando, señorío, autoridad, control absoluto, gobierno, potencia. Nada se sale del control de Dios, ni siquiera cuando hacemos las cosas mal. Así que podemos entonces nosotros enfrentar estos desvíos, entender que Dios está obrando, entender que Él está en control aunque nosotros estemos perdiendo el control, entender que no hemos hecho nada si no lo hemos hecho, que produzca eso. Entonces sabemos que este es un desvío de parte de Dios, como lo experimentó José. Este desvío estaba dentro del plan de Dios para cumplir sus propósitos, de la misma manera que el desvío que tú estás experimentando está dentro del control de Dios para cumplir su propósito, su plan soberano. Esto incluye entender que todo lo que sucede en nuestras vidas es para la gloria de Dios y nuestro beneficio. Muy bien, recordemos la idea principal. Los desvíos en una vida de obediencia son la ruta de la voluntad de Dios. Y punto número 3 y último: los desvíos de Dios nos enseñan a depender y confiar en Él. Ahora, yo quiero contarles que esto no fue lo único que experimentó José. Así como en mi viaje me tocó experimentar desvío tras desvío, tras desvío y tras dificultad tras dificultad. El hecho de que la prometida resultara en embarazo no fue lo único que le pasó a José. Resulta que Lucas 2 nos dice que Augusto César, el emperador romano, manda que se haga un censo. Entonces resulta María embarazada, y vemos aquí en el mapa, ellos vivían en Nazaret, al norte. Y resulta que entonces César Augusto dice: todo el mundo para el pueblo de donde usted viene. José había nacido en Belén, era de la ascendencia de David, así que les tocó, con María embarazada, trasladarse hasta Belén. Luego nace el niño Jesús, esperan el periodo para que María se recupere, y luego van a Jerusalén a
presentar a Jesús al Señor allí en el templo. Luego de presentarlo, entonces regresan a Belén. Antes de 2 años, como prediqué la semana pasada, si no han escuchado el mensaje, vayan a cfmiami.es y escúchenlo. Como prediqué la semana pasada, llegaron estos sabios del oriente que se han conocido erróneamente como los Reyes Magos, y ellos llegan un par de años después. Entonces José ya se había establecido en Belén, vivía en Nazaret, hizo planes, hubo un desvío, llega a Belén, se empieza a organizar, empiezan a echar raíces como familia, empieza a ganar clientes con su trabajo, empieza a mantener su hogar, empieza a hacer planes, y de repente, cuando los sabios del oriente se van en secreto, Herodes se pone furioso porque no le dijeron dónde estaba el rey de los judíos para ir a matarlo. Entonces manda a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que en un sueño Dios le habla a José y le dice: huye para Egipto. Ahora, en ese tiempo no habían aviones, no habían buses, era en burrito seguramente, con un niño pequeño. Entiendan esto, ellos iban a un lugar donde hablaban un idioma diferente. Otro desvío. ¿Qué vamos a hacer en Egipto? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer? No entendemos esa lengua. Ahora a José le tocaba llegar a Egipto y trabajar y armar otra vez su negocio y sobrevivir como fuese. Y después de un tiempo que muere Herodes, entonces el Señor le avisa y ahora regresan de nuevo a Nazaret. Miren estos desvíos, desvío tras desvío, tras desvío, tras desvío. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que enfrentamos muchísimos desvíos en la vida. No 1, ni 2, ni 3, a veces muchísimos desvíos, pero es en ese momento donde tenemos que tener la convicción de que Dios finalmente es más sabio que yo. Y si Él está en control, y si Él es soberano, y si Él verdaderamente es quien tiene autoridad y poder, debemos recordar lo que nos dice aquí también Isaías. Dice acá en el capítulo 55, versículo 8: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son los pensamientos de ustedes. Los planes que ustedes tienen no son los míos, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Lo que tú piensas que es el camino para tu vida puede que no sea el mismo camino que Dios ha delineado. Y por eso vas a encontrar un desvío de parte de Dios para llevarte precisamente a donde Él quiere que tú estés. Si en este momento te encuentras en uno de estos desvíos, recuerda que Dios es soberano. Recuerda que Dios te está enseñándote a confiar en Él, a depender de Él. Ahora, si volvemos un momento a la narrativa de José, cuando le aparece el ángel y le dice: vete para Egipto. De repente uno diría: bueno, Señor, listo, dame un par de semanas, organizo los negocios, termino esta banquita aquí, termino la construcción de esa casa allá, termino los trabajitos que tengo, recojo la platica y armamos viaje con María. Pero mire lo que dice el texto bíblico aquí en Mateo 2:14. Dice: y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre. O sea, inmediatamente el ángel le anuncia. José no duda, José confía, José depende de Dios, José emprende su camino, José inicia su viaje confiando y dependiendo de Dios. Levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. ¿A dónde te está llamando Dios? ¿A dónde te está llamando Dios? ¿Ese desvío en el que te encuentras es por tu culpa? ¿O es que Dios lo está provocando para que tú te des cuenta que estás en el lugar equivocado? Para que tú te des cuenta que Dios está llevando a una circunstancia que es precisamente el centro de su voluntad. Ya entendimos que los desvíos de Dios son diferentes a cuando yo me desvío. Ya entendimos que los desvíos de Dios demuestran su plan soberano. Y ya entendimos que los desvíos de Dios nos enseñan a depender y a confiar en Él. Esto debe resultar en una transformación en la actitud que yo tengo frente a las circunstancias que estoy experimentando.
para terminar, volviendo a mi historia, me bajo del bus, empiezo a caminar por la misma carretera. Efectivamente, casi 30 minutos después, vi el supermercado Kings que yo estaba buscando. Me dirigí hacia él, fui por detrás y llegué a la casa del novio de la amiga de mi esposa, donde me debía quedar. Llegué 8 horas después de mi plan. Llamé a Karina, ya estaba angustiada, asustada, estaba llorando. Pero Dios me llevó en el momento que Él quería. No sé por qué experimenté esa circunstancia. No sé por qué pasé todas esas horas perdido. No sé por qué experimenté tanta angustia. Y de pronto nunca sabrás por qué este desvío en tu vida. Lo que sí quiero resaltar es lo que nos dice Romanos 8. Y sabemos que para los que aman a Dios, miren, los que hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, todas las cosas cooperan para bien. Si tú haces lo recto, vas a tener la certeza absoluta de que todo lo que sucede en tu vida es para tu bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un destino para ti. De pronto no es el destino que tú creías. De pronto no es el destino que tú pensabas. De pronto no es el destino que tú anhelabas. Pero Dios tiene ciertamente un lugar, una posición, un empleo, una familia a la que Dios quiere llevarte. Miramos esta imagen en la pantalla, que a veces pensamos, bueno, se acabó el camino, ya no tengo para dónde más moverme. De pronto es ahí a donde Dios te quiere llevar, y te ha cerrado todas las puertas para que tú llegues a este punto al que Él desea que tú estés. El mensaje es que Dios está obrando en tu vida. Reconoce que Él es soberano, descansa en Él, aprende a confiar en Él, depende totalmente de Él. Y para terminar, recordemos nuestra idea principal: los desvíos en una vida de obediencia son la ruta de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has enseñado hoy que a pesar de los grandes desvíos de la vida, que no han sido provocados por nosotros, que ahora entendemos que son provocados por ti, y tú nos quieres enseñar dependencia, fe, confianza. Recordarnos que tú eres soberano, que tú nos amas, que tú nos estás llevando al lugar, al momento de nuestra vida que tú has preparado para tu gloria y para nuestro beneficio. Pero antes de todo, Señor, necesitamos caminar contigo, necesitamos entregar nuestra vida a ti, necesitamos reanudar nuestro compromiso contigo. Si ese es tu caso, te invito a que ores conmigo allí donde estás. Señor, hoy reconozco que me estás llamando. Hoy reconozco que debo entregar mi vida a ti. Hoy reconozco que debo volverme a comprometer contigo, porque si no voy a enfrentar estos desafíos y estos desvíos con mucho dolor. Me entrego a ti, Señor, y en el nombre de Jesús yo te doy gracias. El pueblo de Dios dice amén y amén. Quiero invitar a los coordinadores del servicio en español a que vengan aquí al frente. Dios les bendiga, Christ Fellowship. Les amo.